Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y en el mismo vamos a estar hablando, como pueden ver en pantalla, de cómo evitar cagarnos la carrera con una mala decisión, más precisamente a la hora de elegir con quién nos vamos a formar o qué modelo, mejor dicho, vamos a elegir como para progresar en nuestra carrera como jugadores. Y me parece muy interesante este video porque creo que sobre todo a la gente que está en esta disyuntiva de, bueno, no sé si meterme acá, si tomar este coach, si hacer esto, si hacer lo otro, creo que puede dar mucha claridad porque tras años en este ambiente, considero tener un poco la capacidad de saber qué, sobre todo qué modelos de negocio son medio un curro, cuáles van bien, cuáles son incluso super ofertas, que también está bueno aprovecharlas. Así que nada, creo que puede ser de bastante valor este video. Así que sin más, vamos con lo nuestro. Que obviamente quería arrancar con un par de disclaimers. Porque la realidad es que como yo hoy en día estoy ofreciendo ciertos servicios de educación, está más que claro que no se tiene que tomar lo que yo vaya a decir en este video como la pura verdad o cosas de ese estilo. Porque tranquilamente puedo estar sesgado e incentivando en general que nada, el típico sesgo de no, son todos malos y yo soy un fenómeno. Entonces vale la pena aclarar eso, que no estoy en una posición de súper objetiva al respecto. Y que también, sobre todo para los que les gusta ahí el puterío en los comentarios, la idea de este video no es tirarle palos a nadie ni a ningún X en particular, sino justamente lo que les digo en base a mi experiencia y a lo que pude ver de distintos modelos de educación en el póker, nada, comentarles mi punto de vista y en el mejor de los casos que si a alguno le sirve como para tomar una decisión un poco más clara, sea el caso. Así que sin más, arrancamos con lo nuestro. Y lo primero que me gustaría aclarar, que es como, entre comillas, la famosa cruda verdad, es el hecho de que todo el mundo en general va a velar por su propio interés, muchachos. Es decir, la gente que les está vendiendo algo, incluso yo también, eh, en general lo que más les va a mover va a ser su propio ojete, no el tuyo. ¿Se entiende? Entonces, eh, por más de que parezca una obviedad y que cualquiera pueda decir, sí, es obvio eso, la mayoría de la gente cuando quiere confiar en algo y cuando quiere que las cosas le salgan bien, por ejemplo, no sé, quiero confiar en que este coach me va a llevar a este nivel o lo que fuera, se meten en dinámicas totalmente irracionales porque la realidad es que probablemente, sobre todo lo que les digo con cierta experiencia en este mundillo, la mayoría lo único que le importa, como dice esta gran canción de Depeche Mode, es agarrar todo lo que puedan y un poco como que es un vale todo el, el negocio de la educación porque es como, bueno, como la realidad que la mayoría no va a llegar, bueno, mientras tanto ocurremos un poco con eso y con esa ilusión y con todo ese tipo de cosas que obviamente esto, como se darán cuenta, se extrapola a todas las áreas, no es que solo del póker, o sea, el póker como todo es un pequeño reflejo de lo que sucede en todos los ámbitos, mismo cualquiera que haya ido a alguna universidad o cosas de ese estilo se dará cuenta que eh, el gran, el gran objetivo es venderte la aspiracional de que vos vas a llegar a ser, no sé, en todos lados, en, no sé, en administración de empresas, en una privada, que vas a llegar a ser un empresario, y la mayoría no lo va a hacer porque no tiene la chapa, ¿se entiende? Lo mismo que, qué sé yo, que vas a la UBA medicina y sí, no vas a ser Jusei, probablemente. Pero bueno, yo te tengo que decir que, che, acá estudiaron los más chads de todos, ¿entiendes? Entonces, es muy importante tener en cuenta todo este tipo de cosas, porque si no, ya arrancamos perdiendo 2-0, porque vamos a estar eh, en una especie de batalla donde el que te está vendiendo probablemente tenga muchas armas en su poder como para convencerte, pero que después a final de cuentas eh, la tasa de éxito real no va a ser ni en pedo lo que vos te imaginás, ¿se entiende? Entonces, y es muy importante tener esto en cuenta porque así como que ya al menos estamos despabilados y podemos saber con qué nos vamos a encontrar, ¿se entiende? Porque
honestamente les digo, y lo he visto, no porque yo sea el Dalai Lama y después todos sean monos, pero la inmensa mayoría de la gente llega a un punto, por H o por B, por su situación de vida o por cómo llegó a ese momento, o porque también están muy calibrados por esta época del orto, donde básicamente todo se vale en grandes cantidades y lo único que importa parece que es ganar plata y maximizar mi EV y toda la boludez. Entonces, claro, en un momento, si yo pienso de esa manera, que lo que les digo es lo que piensa la inmensa mayoría, que están ahí vendiendo cosas, y bueno, es como que llega un punto donde lo único que me importa es eso, y después, bueno, si a vos te va bien, si tenés sex, y bueno, es todo tan complejo que medio como que me hago el pelotudo y me deshago de esa responsabilidad justamente para poder lucrar yo, ¿se entiende? Entonces, es lo que se ve todo el tiempo esto, y de mínima me parece que para tomar una decisión inteligente, de base ya tenemos que estar como con esta óptica de saber que es una carnicería esto. Y vos estás ahí, tipo, vos sos la vaca que está yendo al matadero a ver quién te la va a poner en general, la mayoría de las veces, ¿no? Obviamente. Hay eh, hay ocasiones que no, obviamente voy a mencionar tipo de todo cuando hablemos de las categorías de los modelos de educación en el póker, porque obviamente están los curros totales para mí o hay incluso súper ofertones, cosas de ese estilo, entonces no es que es todo malo, pero bueno, de mínima tenemos que estar un poco rescatados porque si no somos pollo después, entonces dicho eso, también es clave también comprender en cuanto a este tipo de punto de vista o de óptica para analizar estas situaciones que en general todo es una cuestión de pros y contras y obviamente hay que ver qué pros y contras estamos dispuestos a aceptar o a tolerar en la elección que tengamos. ¿Por qué? Porque encima muchas veces, para simplificarlo, podemos decir que hay dos agentes en este tango, ¿no? Tipo, está el que te vende y vos que sos el cliente. Entonces, en estos casos en particular, lo que suele abundar, o sea, por eso yo hablo de esto, de que en general suele ser medio como que una jungla, porque obviamente como la inmensa mayoría de los vendedores va a velar por su propio interés, que me parece perfecto, muchas veces el que va a pagar esas contras es el que justamente el cliente. O bien porque la tasa de éxito real que tiene es muy baja, o bien porque va a perder el tiempo, o porque va a estar dando mucho más que el otro, etcétera. Entonces siempre es una cuestión de agarrar esto. Y también de la parte del que vende, que justamente eso es lo que yo pretendo hacer en este caso, y lo que hice todo el tiempo de ver qué pros y contras también estoy dispuesto a tolerar. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto es como todo, muchachos. O sea, tal vez si yo fuera un ultra mega vendehumo profesional, que tengo el PNL al día y todas esas boludeces, sí, tal vez hubiera ganado mucho más plata, pero ahora sería un chanta absoluto que todo el mundo por atrás diría, y este rock es un garca, o cosas de ese estilo. Y como ven, gano más guita, pero pierdo reputación. Y al contrario, un poco más de lo mismo. Por ejemplo, ponerle que yo quisiera laburar gratis y dar, no sé, coaching gratis y ser la Madre Teresa, por ejemplo. Sí, obviamente, ahí seguramente gane como mucha buena voluntad de la gente y todo ese tipo de cosas y como una gran estima. Pero claro, la contra es que me estoy quemando por nada, o sea, no estoy ganando un peso de nada y estoy dejando un montón de energía en algo que probablemente eh, ese es el tema, que muchas veces la gente se vuelve muy cínica porque tiene con qué, dado que la inmensa mayoría de la gente no te suele valorar las cosas que vos haces medio que ad honorem o cosas de ese estilo, ¿se entiende? Entonces, lo que les decía al principio en el disclaimer, o sea, no es que acá yo estoy juzgando de no, estos son unos soretes y este es bueno y este es malo, sino que es tipo, sí, es natural que eso suceda por esto que les digo, que siempre son pros y contras, nunca es que, o, la idea obviamente es que siempre sea lo más pro y lo menos contra que se pueda y encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero, pero no creo que haya tampoco una situación donde sea todo un fenómeno y que acá nos llenamos de guita todos y todo es así, porque en general siempre suele haber alguna manganeta por detrás, o bien que en esas situaciones donde tal vez, qué sé yo, en teoría, al menos económicamente, le va bien a los dos, muchas veces es uno el que pone el cuero,
y el otro tal vez no está haciendo nada o viceversa, ¿se entiende? Entonces, también esto es muy importante comprender que siempre es todo como una danza de pros y contras, no es que es, bueno, todo bien ni todo mal. Eh, Así que bueno, pero dicho todo eso, vamos a ir a las categorías y, y a mencionar un poquitito lo que les digo, en base a mi experiencia, qué modelos suelen ser de mínima los más fructíferos o los que más EV tienen para la mayoría de la gente, ¿no? Porque obviamente que en todos los modelos que voy a mencionar a continuación siempre hay tal vez algún gran caso de éxito o alguien que le fue bien con ese modelo. O sea, no estoy diciendo que son todos una garompa atómica, sino que en base a todo lo que he experimentado y a lo que he hablado con mucha gente, porque obviamente hay modelos acá donde yo no estuve, pero al hablar con tanta gente del mundillo y pude haber recabado como una cierta información valiosa como para emitir esta opinión. Así que nada, sin más vamos con lo nuestro, que acá la primera categoría creo que serían los dead ends, o lo que sería como, bueno, traducido, callejones sin salida, si se quiere, que son las típicas oportunidades, o mejor dicho, modelos de negocio donde el cliente al menos, o sea, en este caso el que termina comprando lo que le venden, siempre suele salir perdiendo porque gastó o energía o tiempo o plata, muchas veces mucha plata, en situaciones que no lo llevaron a progresar de verdad en cuanto a la escalada de niveles, ¿no? Me estoy refiriendo, porque sí, siempre, incluso con una experiencia de mierda que tal vez tenés, igual siempre ganás justamente ese tipo de haberte curtido, y no es que no es que es una situación donde siempre vas a perder todo, porque siempre estas cositas, si las querés ver de esa manera, vas a ganar experiencia y esas cosas, pero eh, lo que sí he visto en base a, sí, sobre todo a charlar mucho con la gente y a observar yo un poco cómo funcionan estos modelos por atrás, que en general no tienen una tasa de éxito bastante baja. Y justamente hablando de eso voy a arrancar con el que para mí es el modelo por antonomasia que nada, que fitea un poco en esta categoría, que son los establos. Obviamente en este caso voy a estar hablando de los establos de cash, no de torneos ni de otras cosas, pues no tengo ni idea cómo funcionan ahí. Igual es el tema acá, muchachos, que en general, como o sea, la gran cagada o el origen de la cagada de los establos es que los incentivos funcionan de una manera que no están bien alineados con la naturaleza humana, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente, primero que nada, que aplica establos, en general, sí, se puede decir que la razón más loable por la que vos podés aplicar un establo es porque querés aprender de el que lo está haciendo, que tal vez lo admirás o lo que fuera, ¿no? Porque después mucha gente, y lo digo habiendo tenido una especie de engendro de establo hace un par de años, hay mucha gente que te habla que son impresentables, esa es la verdad. Hay gente que necesita que lo banquen porque tiene ya gastos fijos, porque no sé, o sea, son impresentables la mayoría. Y entonces, claro, lo que sucede, no solo eso, no solo que de base ya están en una situación que necesitan entrar al establo, sino que lo peor de todo es que la inmensa mayoría de la gente no se relaciona bien con las deudas, no se relaciona bien con el hecho de deberle plata a alguien. Es como que eso les carcome la cabeza y les va soplando siempre de atrás, por más de que incluso el dueño del establo sea un fenómeno, que no tenga problemas, que te dé, que esté todo bien, porque encima si no es así, es peor aún, pero esa es la norma. La inmensa mayoría de cualquier jugador bancado se relaciona como el ojete con esto, y eso se ve mucho más en MTTs, que en MTTs como tienen pomos mucho más grandes, bueno, están pero desahuciados totalmente la mayoría. Entonces, qué sé yo, es una cuestión de que ya de por sí, de base, ahí arranca mal. ¿Por qué? Porque ustedes pónganse en el lugar del que tiene el establo. Llega un momento donde, viendo todo este tipo de cosas, se tiene que medio como que resguardar, y ahí arranca todo un desequilibrio brutal donde, ¿cuál es el tema? Y es a base de una conversación con un amigo
que yo estoy bancando, pero que es como un bancaje medio así buena onda y no es un establo ni nada. Claro, yo me di cuenta de que lo que se genera de Rayback es una guasada. Y entonces lo que suelen hacer los establos es quedarse con todo el Rayback. Y ahí es un rendimiento de tu guita brutal que lo único que te incentiva es al hecho de, por ejemplo, si estás jugando No Limit 100 y te quiero bancar en 100, te doy una estrategia medio pedorra, que no variancee nada, que no te haga progresar como jugador, porque a mí lo único que me importaría en este caso sería sacarle rendimiento a mi guita, y la cantidad de el porcentaje que le puedes sacar a la guita ahí es escandaloso. O sea, poniendo, no sé, $1000, fácil, $500 por mes le sacás. Obviamente, después está la ganancia y la pérdida del jugador, pero si estás en una estrategia tranqui, que no arriesga nada, que no inventa nada, y bueno, en general la varianza es muy baja y el rendimiento que le estás sacando a tu guita es escandaloso. Y en general este se termina transformando en el escenario normal de los establos, que es un spot donde la gente labura un montón para no mejorar nada, porque yo he visto bastante gente que juega en establos y le he revisado base de datos, etcétera, y son desastrosas las bases de datos que he visto, tipo gente que no juega a nada, parece que solo juega a ligar par de hace por poco, y es un tema porque al terminar ese contrato, simplemente le generaste una banda de rayback al dueño del establo y como jugador mejoraste poco y nada muchas veces, ¿se entiende? Porque ese es el tema, muchachos, y acá está la gracia. Siempre tenemos que pensar que es un juego de dos. Y entonces, en este caso, el dueño del establo, también lo que les digo, teniendo en cuenta que muchas veces el escenario con el que se encuentran es gente que es medio un tiro al aire, de que no se relaciona bien con la deuda, que muchas veces necesita jugar en el establo para, no sé, eh, estar tranquilo con sus finanzas, que muchas veces es adicta a la relación de dependencia, que justamente, al menos a mi entender, es lo opuesto al póker en general, porque la gracia es que acá en teoría seas tu propio jefe. Bueno, eh, también se da como ese juego de dinámicas donde uno se tiene que adaptar, porque si no, también te la ponen de sombrero, y lo digo habiendo tenido un proyecto de este estilo, que si vos sos un pan de Dios y estás ahí y cosas de ese estilo y das todo, te terminan llevando puesto porque hay gente que no va a ser digna de esa buena energía que vos estás dando, ¿se entiende? Entonces, ya de por sí para mí es en general una red flag brutal para la inmensa mayoría de la gente, obviamente. Está el caso de éxito tal vez del establo aquel que llegó a, no sé, No Limit 1000, son los menos. La mayoría queda ahí tipo medio justamente en un dead end total. Así que bueno, eh, sin más, pasamos a lo siguiente, que serían en este caso, claro, los coaches sobrevalorados, es decir, gente que a raíz de un muy buen marketing por H o por B, te termina vendiendo, claro, un programa de métodos de no sé qué y con todas palabras raras, y que en general no te va a servir ni en pedo, porque lo que les digo, la tendencia general de la gente que pone un precio muy, muy, muy por encima de lo que tal vez está el mercado, y en general esto suele ser, acá me voy a ensuciar un poquitito, pero suelen ser en general todo lo ligado a una escuela más del estilo gallega, que son muy hábiles a la hora de vender y son muy buenos vendedores. Claro, ¿cuál es el tema, muchachos? Que en general la mayoría de esa gente nunca jugó los niveles que dice jugar o no juega hace 500.000 años. Entonces, claro, te empiezan o tal vez te juego una mesita de no sé, No Limit 1000, 2000, como para vender que estoy jugando eso. O sea, es toda una dinámica bastante chota en general, porque, lo que les digo, muchas veces lo que sucede es que los termina moviendo meramente la guita, y como la realidad es que después no hay un castigo, o sea, porque es la típica los yados, ¿no? De que vos me comprás esto, y si no lo lograste, porque sos un fracasado vos, ¿no? No es porque lo mío no sirve. Y suelen moverse un poco en ese rango en general, y hay bastantes en general en este mundillo, por desgracia, pero bueno, es muy importante, sobre todo a la hora de que te vayan a sacudir, siempre tenés que pensar que, que bueno, que muchas veces, y lo digo habiéndolo hecho,
no voy a quemar a nadie acá, pero eh, no suelen valer la pena porque es gente que después es muy, muy corta. O sea, porque si vos me cobrás algo de este estilo, que es como lo que yo hago en el Drive o lo que fuera, que no es un programa barato, te tengo que dar una atención, un feedback, que vos te sientas querido, porque si no, justamente la gente que paga mucha guita, y lo digo habiendo pagado 500.000 programas o cosas del estilo de $2.000, $3.000, lo que fuera, justamente quiere sentirse que tiene atención. Y es escandaloso porque incluso en otros ámbitos también me ha pasado de pagar cosas que yo digo, boludo, no puede ser que te estoy pagando esto y nadie me da bola, pero es una locura, ¿me entendés? Pero un poco es el tema de que están muy movidos por el lucro en general y después lo otro, y bueno, qué sé yo, como pero es todo sin juzgar, ¿eh? O sea, es una cuestión que a base de que son bastante cortos, en general, en no poder comprender que hay más cosas al margen de la guita, tipo que está, no sé, la reputación o cómo vos te sentís, la sensación de propósito o lo que fuera, y como que no llegan ahí, ¿se entiende? Y entonces, claro, termino viendo lo que es más tangible, que es, bueno, cobrar mucho por esto, y después, bueno, vemos. Así que también esto tendría bastante, bastante cuidado, sobre todo cuando son precios altos y sobre todo cuando eh, provienen de nuestro querido país que en su momento supo colonizarnos. Así que bueno. Así que nada, después, esos serían en general los que yo evitaría. O sea, lo más importante de este video es que sepamos evitar esto. Después lo otro, eh, ya es como que naturalmente si evitamos esto, vamos a terminar en los otros. Pero si se llevan algo de este video, debería ser esto, tipo de que a la hora de hacer una elección siempre es mejor no cagarla, como también diría nuestro amigo Warren Buffett, que, que acertarla en todas, porque lo más probable es que muy, muy pocos o nadie acierten todas porque sí. Entonces, pero bueno, yendo a lo nuestro en este caso, voy a ir con lo que serían ofertones que también están, y está muy bueno tener la posibilidad de detectarlos o de estar justo en una dinámica donde pudimos eh, aprovechar estas oportunidades que básicamente suelen ser el caso más claro, el típico coach que está jugando, que mismo la otra vez un pibe me habló y me dijo que había uno que le estaba dando, que le ofrecía esto, esto y lo otro, tipo, no sé, clase, feedback o lo que fuera, a un precio regalado. Y yo le dije, tomalo. O sea, no sé si era un jugador de No Limit 200 o por ahí que estaba ofreciendo eso. Y yo le dije, no, no tiene sentido. O sea, tomalo porque lo bueno de estos ofertones eh, es que incluso si salen mal, entre comillas, o si no te sirven, gastaste tan poca plata que igualmente te sirvió. O sea, es imposible que casi que salga mal esto. Entonces, obviamente, este es el escenario ideal, pero como se imaginarán, es el que menos abunda. O sea, es absolutamente escaso porque muchas veces no sale a la luz o no es que todo el mundo lo está chiveando ni nada. No, es tal vez el típico boca en boca que un amigo te dice, che, este está dando esto. O tal vez tiene muy pocos cupos, etcétera. Que obviamente en general ¿cuál es el tema con estas ofertas? Que de parte del vendedor son insostenibles. Porque claramente, si yo estoy jugando, no sé, un X nivel y estoy regalando mi tiempo, porque ahí estás devaluando tu tiempo, obviamente muchas veces en pos de adquirir clientela fiel y un poco darte a conocer, que está perfecto, o sea, es como una especie de estrategia de marketing. Pero claro, después no podés escalar eso porque básicamente te terminás quemando cuando te convendría muchísimo más estar jugando con, tipo, con el valor que está teniendo tu tiempo en ese caso, ¿se entiende? O sea, ganas mucho más jugando que dándolo clases, es obvio. Pero bueno, obviamente cuando están estas ofertas también es importante aprovecharlas. Y después acá creo que también estarían también ciertas suscripciones de ciertas escuelas, que obviamente no sucede esto con todas, pero que tal vez están muy baratas o cosas de ese estilo, que mismo, para que vean que no tengo cierta animosidad, yo en el pasado como que recomendé bastante ciertas, creo que la suscripción es a la más básica, la de Mento Poker, que está más que claro que
yo de ese chabón estoy en las antípodas de todo, pero la realidad es que si estás ofreciendo a muy bajo precio un producto bastante decente, que encima la gente me ha hablado bastante bien, bueno, o sea, como es tan barato, probablemente, eh, sí, después tal vez, como todo, o sea, hay ciertas suscripciones de escuelas y cosas así, que claramente como es una escuela y la intención es que sea masiva, no te van a dar la bola que te va a dar un super coach y cosas así, porque no estás pagando eso, ¿se entiende? Pero también, o sea, creo que salía $30 esa suscripción, y si estás recién arrancando, está perfecto porque tal vez no te puedes permitir otra cosa, ¿se entiende? Entonces, sí, en general, esto es lo que más vamos a buscar, pero honestamente, lo más sostenible y donde en general queremos estar pivotando es en la categoría de acuerdos justos, que básicamente son propuestas donde el precio está como bien puesto, pero ¿por qué digo que es lo más sostenible y lo que más en general deberíamos buscar? Porque es lo que va a dejar contentas a las dos partes y por ende lo que va a motivar que eso continúe. Porque si yo eh, tal vez te esquilmo y te hago bosta siendo el vendedor, y en un momento vos te vas a cansar y me vas a hablar mal de mi producto, etcétera, y va a ser una dinámica chotísima, como si sucede lo contrario. Mismo a mí lo que me pasó, que hace un mes había sacado lo del Super Bundle de básicamente dar feedback para Fidget y todo eso, y claro, ahí lo que sucedió es que me lo compró un pibe que, que claro, ahí salía $1000, es decir, 500 el contenido y 500 el feedback. Y yo como no tenía ni idea, como estaba haciendo como una especie de prueba de mercado, dije, bueno, te lo doy por un año el feedback. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de la gente no aprovecha el feedback, entonces dije, bueno, le doy por un año, qué sé yo. Y claro, y a la primera que vi que este tipo sí lo aprovechaba, que tiene todo el sentido del mundo porque para algo lo pagó, dije, no, pará, no, estoy cobrando $500 un año de feedback, que, o sea, estoy cobrando como un africano, porque, o sea, es una cantidad de tiempo que voy a gastar en responderle las manos brutal. Y entonces, claro, esa era un ofertón total, un value investing de la zamputa, pero ¿cuál era el tema, muchachos? Que a la vez no era un acuerdo justo porque era insostenible de mi parte, ¿se entiende? Y yo no iba a estar contento con ese acuerdo. Entonces, la gracia siempre es como que eh, estemos en este tipo de deal o de situación, porque es lo más sostenible, y eso es lo que buscábamos, cosas que podamos sostener, ¿se entiende? Entonces, sí, la realidad es que los acuerdos justos, considero que los coaching for profits meramente grosos son un acuerdo justo en tanto en cuanto el lapso en el que en el que estés en ese coaching for profit sea medianamente razonable, tipo, no sé, un año. Yo creo que todo lo que sea hasta un año va bien. Ya si te ofrecen deal de un año y medio, 2 años, ya ahí yo salgo rajando porque es mucho, mucho tiempo. Pero acá se imaginarán, o sea, si vos entras en un coaching for profit, en No Limit 50, y tal vez al fin de ese año terminás o jugando 200 o 500 o lo que fuera, está bastante bien. Obviamente, ya después ahí, al menos yo no lo renovaría porque sería regalarle una cantidad de guita escandalosa al, a este, a este coaching for profit. Pero bueno, obviamente, ¿cuál es el tema acá? Que también, lo que les digo, los acuerdos justos ya hay ciertas cosas que son como, que tal vez no es que es todo color de rosas que te ofrezco el paraíso, porque la idea es que sea como una especie de, sí, de sesiones que se hacen en pos de que la cosa se sostenga. En este caso, ¿cuál es la contra tal vez del coaching for profit grosso? Que no te van a tomar ni en pedo si no tenés ciertas credenciales. O sea, si no estás ganando cierto win rate, que si no pasás una cierta entrevista o lo que fuera, o sea, la barrera de entrada ya es mayor, ¿se entiende? Entonces, pero bueno, son cosas totalmente entendibles, ¿no? Después, bueno, un coach bueno, que en general, yo cuando me refiero a coach bueno es alguien que nada, que vos le pagás ciertas horas, tal vez a un precio o de mercado o incluso más alto que de mercado, no es que tiene que estar regalado, pero sí que ya sabés que te entrega lo que vos pensás, ¿se entiende? Que te va a dar clases muy buenas, que se va a quedar después de clase, incluso la típica que estás una hora y bueno, tal vez se queda una hora y cuarto, una hora y media, em, que te da feedback después de la clase, que eso es muy, muy, muy importante, y todo ese tipo de cosas que creo que siempre van a estar bien porque también acá
compárenlo con el establo, que son siempre ya dinámicas medio chotas. Acá pongo la tarasca, terminan las clases, veo si te renuevo o si no, y listo. Y como que es como todo mucho más simple y no tengo como otros intereses de a ver si hago esto o lo otro, ¿se entiende? Entonces, también esto creo que es como toda la vida. Y bueno, en este caso voy a hacer como una especie de mini chivo, ya que obviamente en base también a la experiencia que vengo teniendo en este rubro, me di cuenta que la gente que más progresó siempre fue la que obtuvo feedback constante a lo largo del tiempo, y en este caso sería como una especie eh, de inventar la pólvora, si se quiere, porque considero que nadie ofrece este servicio, pero a raíz de justamente de ver esto y de también eh, sentirme bien con que sé que estoy aportando algo grosso de verdad, pero también lo estoy aportando a un precio que a mí me cierra, porque esto, lo que les digo, el feedback, dado la experiencia que tuve con este Super Bundle, que dije, no, che, acá me van a estar esquilmando, dije, bueno, esta opción sería, primero que nada, abierta a cualquiera, no solo a los que hayan comprado un bundle o lo que fuera, sino que cualquiera que quiera acceder al feedback lo va a poder hacer. Obviamente toda la información está en, en la página web, que les voy a dejar acá abajo. Pero bueno, considero que es algo que también entra en esto de los acuerdos justos porque sé que es lo que puedo mantener. Porque si yo el feedback lo cobrara a la mitad de lo que lo estoy cobrando ahora, no lo voy a mantener y lo voy a volar a la mierda porque no tiene sentido ni para el que lo compra ni para mí. Entonces, bueno, lo que les digo, si quieren más información la tienen en la página y también el feedback, vale la pena aclarar que no es solo para GG, sino para cualquier otro, como se dice, otra sala, porque la verdad que tengo, tengo experiencia en todas las salas, esa es la realidad, y también tengo como eh, contacto en general con gente que juega ahí, que me va diciendo tipo cómo está el pool y cosas de ese estilo, así que nada, eh, si así lo desean, tienen toda la data en la página. Pero bueno, muchachos, sin más, llegamos a la conclusión de este video, que como dice esta gran obra maestra nacional, cuiden los ahorros y cuiden el culo, porque la realidad es que todo el mercado en general, esto es como los cosos árabes, esos que están, los mercados que te vienen todo a vender todo, bueno, es eso. Y es una cuestión de que uno conozca y esté como curtido eh, de qué es lo que va a suceder en general y de cómo opera la gente que te va a vender algo. Mismo en mi caso, más de lo mismo. O sea, yo esto si lo hago, si bien creo que obviamente el valor esperado que tiene es brutal y que probablemente en general lo que suelen tener los acuerdos justos, es que para mí una de las partes siempre termina ganando un poquitito más, pero tampoco es que le está robando a la otra. Y considero que justamente esto que yo estoy ofreciendo acá es principalmente una cuestión de que también en mi propio interés, además eh, de ganar guita, que ese está en el interés de todos, está justamente el hecho de poder dar algo que sea de valor real y que la gente que lo compre diga, che, esto me sirvió posta, boludo. Y también esa es una razón egoísta, ¿eh? Es una razón de que mi interés es sentirme bien con eso. O sea, siempre es una cuestión de sentirte bien con lo que haces. Pero bueno, después hay que ver si está más alineado con lo que le sirve a la otra parte o no. Que un poco lo que les digo. En este caso, eh, considero que de base, como la mayoría de la gente no tiene eh, una, sí, un nivel de conciencia de verdad grosso, donde ya sabe que, por ejemplo, en mi caso en particular, la realidad es que eh, ya sé que ganar, no sé, que tener, si yo tuviera un palo verde más que ahora, tampoco me va a cambiar mucho la existencia, ¿se entiende? Y la gente piensa que sí. O sea que, no, si hago esto, después mañana, cuando tenga lo otro, voy a ser feliz o toda la boludez. Entonces, eh, es eso, muchachos, es saber un poquito cómo se relaciona y cómo opera la mayoría de la mente de la gente. Y bueno, y ahí ver un poquito qué hacemos. Obviamente les voy a dejar ahí en la descripción mi Instagram, por si alguno tiene ciertas dudas, que hay bastante que me preguntan, che, este lo recomendás o al otro, mismo si tienen una duda de, qué sé yo, de alguna escuela o de algún coach para X nivel o lo que fuera,
También me pueden preguntar, obviamente lo que les decía, el objetivo de este video no era quemar a nadie ni agarrármela con nadie porque no tiene sentido, pero sí ver un poquitito cómo funciona la macro de toda esta cuestión, ¿no? Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado, que les sirva y que les haya podido aportar algo. Y bueno, sin más, será hasta la próxima. Chau, chau.